10 de la mañana en punto y ya iniciamos nuestra siguiente entrevista. Mujeres víctimas de tortura y violencia sexual durante el terrorismo de Estado se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer, bueno, qué pasó en esta audiencia que tuvo lugar en el día de ayer. Recibimos a Antonia Yáñez, una de las denunciantes. Bienvenida, Antonia. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, ¿cómo llegan a esta audiencia de ayer después de más de una década que tiene esta causa? Sí, la audiencia de ayer es un punto alto en la difusión, en realidad, ¿no? Es una audiencia temática que la Comisión Interamericana brinda para justamente los temas de retroceso o no acceso a la justicia. Y lo venimos preparando desde hace un tiempo con CEGIL, con el Centro de Investigación y Trabajo internacional, y con la Cátedra UNESCO de la UDELAR, que claro, sin ellos hubiera sido difícil todo este proceso que es, digamos, de corte formal, pero bueno, fue una jornada muy interesante. Realmente la comisión, obviamente fue virtual, pero la comisión se movió con muchos integrantes de distintas organizaciones mundiales vinculados a los derechos humanos. Y esto también le da como, bueno, prestigia de alguna manera, ¿no? Esta situación de la denuncia que tiene 11 años y que es difícil, que es una denuncia difícil. ¿Qué pasó en esta audiencia del día de ayer? ¿Se puede hablar de algún resultado para seguir adelante en esta causa? Bueno, en realidad esto tiene simplemente ese carácter, ¿no? El carácter de la difusión, el carácter del acompañamiento. Estuvo en las palabras finales de la directora, de la presidenta de la Comisión Interamericana, Antonia Urrujola, que además es una conocedora y es una experta y ha trabajado en los temas de memoria y derechos humanos. Es una escucha necesaria y desde allí se van a ir procesando de pronto distintas instancias. Una es, bueno, obviamente esta instancia también estuvo, digamos, integrada por el gobierno, el Estado uruguayo, y entonces allí, digo, se van develando, de alguna manera se van poniendo encima de la mesa los retrasos, los acuerdos, la solidaridad, digamos, no faltó, digamos, la parte de compromiso y la parte de solidaridad con las víctimas. No faltó esa parte. ¿Y qué incidencia puede tener en darle un nuevo impulso o un aceleramiento a esta causa que, como tú decías, lleva 11 años tras la denuncia? En el 2011, a propósito del perime la ley de caducidad, la ley llamada de caducidad, y surgen una cantidad de causas. Pero esta, particularmente, que no depende de un sitio solo, que no depende de un grupo solo de mujeres, es una causa que se fue preparando. Tal vez lo más importante también haya sido la preparación, poder llegar al discurso que necesitábamos después de un examen profundo de nuestra situación como mujeres a lo largo de todo el terrorismo de Estado. Esta causa reúne mujeres que fueron detenidas en el año 72 hasta el año 83. Distintas circunstancias, distintos lugares del país, todas las fuerzas represivas, policía o ejército. Es decir, en realidad fue difícil llegar a esta denuncia, pero fue un gran paso para nosotros y creo que, mirándolo con distancia y con modestia, también fue una manera de ubicar en la sociedad un aspecto que a esta sociedad le hace falta, porque vivimos en una sociedad, 36 años después, vivimos en una sociedad violenta contra la mujer. Y desde ahí queremos, de alguna manera, que... Esa falta de visibilización que tú mencionás, ¿tiene que ver, se vincula con que las víctimas, en este caso, son mujeres? Bueno, se vincula porque también se vinculó en los momentos en los que fuimos detenidas. Es decir, la situación de la detención de las mujeres, que eran, al igual que los hombres, digamos, luchadoras sociales o luchadoras políticas, que atravesaron las distintas instancias y los distintos grupos políticos que
fueron ubicándose en el transcurrir de la década del 60 y 70. Bueno, esa es una realidad inobjetable, histórica. Lo que pasó después con ellas también lo es. Y de alguna manera que quede documentado es una manera de unirnos también a las causas de las mujeres, aquellas que vivieron otras circunstancias, otros tiempos. Porque, a ver, aquellos tiempos, los tiempos que nos tocó a nosotros cuando éramos jóvenes, yo entré al IPA en el 68, es decir, necesariamente defendiendo la enseñanza pública, amando la literatura, y así el resto de las compañeras en lo suyo. Pero también nos agarró una época, digamos, de grandes definiciones, en las que en algunos casos, algunas mujeres ya, muchas de pronto para la época, pudieron hacer ese proceso de trabajo político, de acercamiento a lo gremial y de darse un lugar también, ¿no? Que no lo pensábamos así en aquella época, Claro. pero efectivamente es lo que vemos a lo largo de la historia. Son 14 denunciantes que justamente en la denuncia marcan violencia sexual sistematizada, no casos aislados. Contanos un poco de la causa que, según afirman ustedes, también representa a todas las mujeres que estuvieron en esa situación, no solamente a las 14 denunciantes. Sí, nosotros hicimos una plaquita ayer para que nos acompañaran en esta audiencia, el grupo de mujeres, y decíamos que esto era representativo de todas las mujeres que habían estado detenidas bajo el terrorismo de Estado, porque en realidad nosotros que empezamos siendo un grupo mucho más numeroso, que después concluimos en 28 las mujeres que decidimos hacer expresamente la denuncia, que llegamos a poner nuestros testimonios, a usar los medios, a que tuviéramos un espacio social, que era el que realmente necesitábamos, ¿no? Todo eso significó una visibilización que no fue fácil y que después realmente se agota. Se agota en la medida que la justicia no actúa. Se agota en la medida en que las trabas y las dilatorias que se imponen por parte de los represores trabajan continuamente. Y de esto también dio parte el Estado uruguayo ayer, que estuvo en la comisión. No tiene más remedio que reconocer que efectivamente se presentan dilatorias que complican. Pero también es cierto que el Estado debe prevenir y debe generar espacios para que esto no ocurra, porque 11 años es mucho. ¿Hay expectativa que se generen esos espacios? Bueno, desde un lado, en realidad, el Estado, tenemos que decir también que participó la Fiscalía especializada, que está trabajando y que así lo expresó. Pero el Estado en general es muy pasivo con respecto a esto y, de hecho, oficialmente, la doctora que hablaba por el Poder Ejecutivo, la señora Mariana Sande, que es directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, muy amable, comprendiéndonos perfectamente, pero con pocas soluciones. Creo que esto va por el lado de que realmente se convierta en una situación de escucha y algunos de los planteos que se hacen por los demandantes, que tiene que ver con, por lo menos una difusión, un apoyo, una visita virtual, a cuáles son las razones por las cuales esto sigue bastante empantanado. También que haya un apoyo judicial a la causa, porque estamos actuando con abogados que colaboran. Es decir, estamos actuando bajo la base de que todo el mundo acá está haciendo solidaridad con las mujeres, con esa denuncia. Así que nosotros, el balance, es positivo porque, digamos, esta misma comunicación que estamos teniendo ahora, poco frecuente de pronto, se establece como algo positivo que nos une de alguna manera con la sociedad. Es cierto que estos problemas, si no se conmueve a la sociedad, si de alguna manera nos mantenemos cada uno fraccionado en su parte, no estamos contribuyendo verdaderamente. Entonces es un pequeño granito de arena. Pero es una condición que ha unido largamente a las mujeres.
digamos, que nos ha unido en la cárcel, que nos ha unido en los centros clandestinos de tortura. Yo caí en diciembre del 81, salí con la amnistía, tenía que rehacer la familia, Pedro había salido unos meses antes, teníamos un hijo de 6 años, 9 ya en el momento de la salida. Es decir, y todo esto me lleva a recordar, bueno, el tendedero de ropa en el penal de Punta de Rieles, cuando ya las compañeras empezaban a ir y cuando desde las ventanas, a propósito de estar tendiendo la ropa, desde las ventanas recibimos noticias, ¿cómo están las compañeras? Bien, bien, bien. Y la soldado, que también era una mujer, ya van a ver cuando tengan que pagar el boleto, ya van a ver cuando tengan que comprar la leche. Es decir, la misma situación de mujer que estaba viviendo en aquel momento una situación que la llevó a ese comentario que no me olvido nunca. Esperemos que todo esto también tenga su resorte entonces en la justicia. Muchas gracias, Antonia. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista.